Bienvenidos a Bits, Bots y Bolsas, conversaciones con los cracks del retail. Aquí conversamos con líderes del retail sobre las estrategias y tendencias que están transformando la industria. Inspírate con sus decisiones y visión para un futuro innovador. Comencemos. Bueno, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Bits, Bots y Bolsas. Hoy nos acompaña Nahuel Pianarosa, director comercial de Retail Sociedad Anónima, que es una de las empresas del grupo Bierzi, un referente absoluto en Paraguay, sobre todo en el sector de consumo masivo, pero bueno, tienen otros negocios dentro del grupo. Y en retail gestiona las operaciones de supermercados, Stock Express, Super 6, Super 6 Express, Deli Market. Así que vamos a hablar, Nahuel, de retail, de tecnología, de tu trayectoria profesional. Muy bienvenido y un enorme placer tenerte aquí. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos y para todos. La verdad que es un placer y espero pasar un gran momento acá conversando contigo, que por más de más está decir que sos una persona súper agradable. Bueno, muchas gracias y esperemos divertirnos. Nahuel, bueno, empiezo un poco por tu historia, ¿no? En el supermercadismo arranca de una manera, yo diría, casi cinematográfica. Leyendo tu historia, digo, qué buen guión para Netflix, ¿no? A los 18 años, inspirado por tu tío, te levantabas a las 3 de la mañana para tomarte 2 colectivos, 2 subtes, un tren para llegar a tu primer trabajo. Entonces te quería preguntar, ¿qué recuerda hoy el director comercial del Grupo Bierzi de ese joven de 18 años? ¿Qué te motivaba, ¿no?, a hacer ese sacrificio y en qué momento te diste cuenta, como leí que decías que te estaban formando? Es realmente espectacular la pregunta y me trae muy buenas emociones en el recuerdo en particular. Vos sabés, yo vengo de una empresa, de una familia que es empresa constructora, ya de segunda generación, de tercera generación, mejor dicho. Y cuando era chico yo tenía muy claro algo, era que no quería trabajar con la familia. Entonces, vos viste todas estas historias de las empresas familiares que muchas tienen finales felices, pero otras son complejas, ¿no? Y bueno, esa era la historia mía en ese momento. Y por otro lado, tenía a mi tío, que es el hermano de mi mamá, que trabajaba y había hecho una carrera espectacular dentro de Carrefour Argentina. Y para ese entonces él era director de Carrefour Argentina, de una de las áreas de Carrefour Argentina, y yo veía en él lo que quería hacer desde muy chico en el futuro. Veía un perfil profesional, un tipo súper formado, dinámico, que administraba gente, que administraba un negocio gigantesco como era Carrefour en ese momento, ¿no? Estoy hablando del 2003 en este momento, ¿no? Cuando yo ingresé en Carrefour. Entonces, lo que apelaba era llegar a los 18 años, terminar mi primera etapa escolar antes de la universidad y decir, bueno, quiero empezar a trabajar y en paralelo la universidad, ¿verdad? Entonces, lo primero que hice en ese momento que cumplí 18 años, o en verdad unos meses antes, me contacté con mi tío y le dije, mirá, cuando se haga un espacio, cuenten conmigo que yo quiero empezar a trabajar en este rubro, que te veo a vos y es lo que quiero hacer en el futuro, ¿verdad? Entonces, sin mucha vuelta, llegó el momento, se terminó dando, pero un día mi tío me llamó y me dijo, mirá, Nahuel, se va a dar. Lo que sucede es que vos vivís en Capital Federal y la oportunidad está en Avellaneda, ¿no? Entonces yo era un chico con muchas ganas, obviamente en ese momento, la sigo teniendo, pero en ese momento tenía otro tipo de impronta. Dije, no hay problema, tío, agarro el desafío, con lo cual cuenten conmigo. Y ahí vino la segunda parte, me dijo, mirá, el espacio que hay en este momento disponible es para hacer apertura en el hipermercado, ¿no? En el área de productos frescos, pero apertura. Y eso era a las 5:30 de la mañana, que tenía que estar yo en Avellaneda con 18 años viviendo en Devoto, que es de donde soy. Entonces me tenía que tomar de 2 colectivos, a tomarme el subte en Malavia cuando abría, hacer la combinación de subte, llegar a Constitución y tomarme el tren hasta Avellaneda. Todo eso, como sabrás, Lucas, vos que conocés muy bien, es realmente complejo. A los 18 años tal vez te animás, hoy lo pensaría de otra manera, completamente, hoy tengo 40. Eh, entonces, esos fueron mis comienzos en el negocio del supermercadismo. Comencé en un local, estuve apenas entre 6 meses o un año, no me acuerdo ahora de memoria perfectamente,
hasta que se dio una búsqueda interna en las oficinas de Carrefour Argentina, que también me anoté con la misma impronta que siempre tuve, eh, obviamente validando con mi tío, preguntándole, mira, estoy haciendo bien, mal, por supuesto, me dijo, mira, las compañías como estas multinacionales, como Carrefour, donde hay miles de personas y la rotación es enorme, es una buena decisión la que vas a tomar porque te va a formar como profesional en el futuro, ¿no? Y definitivamente eso es lo que sucedió a partir de esas micro decisiones que tomé en ese momento, que por supuesto no todo es feliz así como te estoy contando. Obviamente hubo momentos duros, momentos complejos, momentos donde querés tirar la toalla, pero siempre le pegué para adelante en esos periodos y además iniciando mis estudios, ¿no? Que fueron también la otra parte de mi formación profesional. Así que bueno, un poco por ahí comienza la historia de mis inicios en el supermercado. Vos sabés que empaticé mucho con tu historia porque a mí me pasó algo similar también a un tío, el hermano de mi madre, que a los 16 años me dio uno de mis primeros trabajos, que era ser encargado de dos negocios en un shopping, de dos negocios gastronómicos o de retail, en un shopping que había en Pilar. Yo también vivía en Capital Federal y también me levantaba, me tomaba el colectivo 57 muy temprano para poder llegar a Pilar y abrir los negocios a tiempo. Y la Qué verdad que bárbaro. empaticé mucho con tu historia. Este, El que no la vivió es muy difícil de entenderla, pero a mí me encantaría y gracias a vos y a tu equipo, esto probablemente le llegue a un montón de gente que está en decisiones similares y te digo, lo volvería a hacer porque, y cada uno de los pasos que hice en ese momento porque fueron los que me formaron y los que me mostraron que a raíz del esfuerzo y con un sueño por delante o con una meta por delante que estaba muy clara, obviamente con disciplina, lo puedes lograr, totalmente lo puedes lograr y no es que tengas que estar tocado con la varita, ni mucho menos. Yo tenía las mismas oportunidades que todo el mundo. bueno, muy buen mensaje. Sigo un poco con la cronología de tu historia de vida. A los 21 años ya eras jefe negociador nacional en Carrefour, creo que uno de los más jóvenes, si no el más joven. Y a los 27 años, gerente comercial de una unidad de negocios completamente nueva, que era el formato mayorista de Carrefour, ¿no? Eso es inusual, digo, para alguien tan joven, pero más allá del talento y atado a lo que decías recién, ¿qué habilidades de liderazgo y gestión tuviste que desarrollar a una velocidad vertiginosa para ganarte la confianza y liderar equipos con gente probablemente mayor que vos, ¿no? A esa edad. Totalmente. Y voy a empezar por la primera etapa, que es esto de convertirme muy tempranamente, le voy a poner el título, en una responsabilidad tan grande en una compañía como Carrefour. La verdad que era un nene, todavía no entendía del todo lo que estaba haciendo y hoy en retrospectiva miro el tamaño de responsabilidad y ya la veo completamente de otra manera. Entonces me tocaba estar en un escenario donde la competencia era muy compleja, competencia de profesionales, ¿no? Me refiero muy compleja, y por el otro lado tenía la industria, porque el jefe negociador nacional en Carrefour lo que hace es negociar condiciones, contratos, es el rol del comprador, básicamente, estrategias comerciales, y yo tenía, bueno, empecé con categorías livianas y poco a poco me fueron dando la oportunidad, pero en cuestiones de liderazgo yo siempre recuerdo el jefe que tenía en ese momento, que fue el que me dio la oportunidad, el que vio en mí algo que el resto no habían visto y que apostó y dijo, che, mira, me la juego por Nahuel, es un pibe, sí, es un pibe, es un nene, sí, pero mira, tiene algo. Y ese algo es lo que me hizo progresar y probablemente sean las ganas. Yo creo que en cuestiones de liderazgo, esa primera oportunidad, lo primero que me dio es eh, despreocuparme de lo que estaban diciendo al costado y no mirar lo que estaba pasando al costado y enfocarme 100% en lo que yo tenía que hacer en ese entonces, ¿no? Y cuáles eran las lineativas o los lineamientos que me daba mi gerente de ese entonces, ¿verdad? Que era el que confió en mí junto con el equipo que él tenía para darme semejante responsabilidad. Y como liderazgo en esa etapa muy temprana, te digo, y también lo recomiendo, es enfoquémonos en cuáles son las cosas que tenemos que hacer y siendo muy detallista en cada uno de los objetivos que tenemos que tomar y llevarlos adelante y con el tiempo obviamente no frustrarse y seguir intentando en cada uno de los momentos porque claro, no tenía experiencia, entonces lo que yo hacía era tomar mucho de mis colegas, mis compañeros que eran bastante más experimentados y mucho más grandes que yo, validar mucho con mi gerente de ese entonces y animarme.
Y eso es lo que siempre me llevó a cada uno de estos objetivos, ¿no? Y el que me preguntaste recién, como segunda parte de la pregunta, que a los 27 años ya era gerente del formato Cash and Carry de Carrefour, fue algo muy similar. En el 2007 Carrefour compra Atacadão en Brasil, como sabes, y en el 2010, en verdad mucho antes, el 2008, 2009, empieza a decidir hacer la expansión de su modelo Cash and Carry a otros países. Primero llegó Colombia, después vino Argentina, y cuando vino a Argentina vino un francés, me acuerdo, patente, y le preguntó al director comercial de Carrefour de ese entonces que le dé 3 perfiles de jóvenes profesionales, y uno de los 3 perfiles que le dio fui yo, que en ese entonces tenía menos de 27 años, y quedé, obviamente, algo vio en mí esa persona francés, que no está más en la compañía tampoco, pero también lo recuerdo y además era muy duro, que fue mi primer jefe en ese periodo. Algo vio en mí que le indicó que era una persona que yo iba a empujar para adelante, me iba a poner claras las metas y que iba a poder llevarlo tranquilamente. Entonces, en ese entonces me mandaron a Atacado Brasil, a San Pablo, que estaban en las oficinas, a aprender un poco del modelo Cash and Carry, para después, en el 2010, volver a Argentina y encaminar junto a un montón de otras personas, de un equipo bastante más grande, la apertura y el startup del negocio Cash and Carry de Carrefour en Argentina, que hoy es bastante grande, ¿no? Y haciendo un poco un doble clic en esa experiencia que tuviste que abrir el primer negocio de Cash and Carry en Argentina, ¿qué te enseñó esa mentalidad de startup, ¿no? De construir desde cero. ¿Qué seguís aplicando hoy en día en un grupo tan consolidado como Grupo Bierzi con esa mentalidad de startup, ¿no? Uy, me enseñó mucho. Creo que esa fue una de las etapas más duras profesionales de mi vida porque con mucho trabajo hicimos todo el desarrollo, digamos, back office para lanzar un modelo que no existía en Carrefour, una compañía gigantesca en Argentina, que ya funcionaba de una determinada manera. Llegó el momento, llegó el día, hicimos la obra, aplicamos, negociamos con los proveedores, armamos el modelo comercial, todo, abrimos y los primeros 6 meses no nos fue como queríamos que nos fuera, básicamente, y fueron 6 meses durísimos de mi carrera profesional, donde tuve que poner en práctica justamente toda esta resiliencia que hablábamos al principio, de decir, mira, todo lo que pasó para atrás ya está, hay que desarmar y volver a armar de nuevo. Y eso es lo que más aprendí del startup, que por más tiempo que vos le dediques al análisis previo, el día en que abriste las puertas o el día en que decidiste emprender el negocio, probablemente las cosas sean completamente distintas. Y ahí vos te vas a tener que volver a mover para reconstruir tus bases, reconstruir toda tu estrategia y volver a probar, digamos, ¿no? Que cualquier cuentapropista que esté escuchando probablemente diga, sí, la verdad que eso me pasa todas las semanas. Pero cuando venís, sobre todo en Argentina, ¿no? Pero cuando venís de una compañía que ya tiene estándares, que ya tiene políticas, que ya tiene maneras de hacerlo, que eso te suceda, realmente fue muy duro porque hubo que mover muchas cosas en la compañía para que el modelo comercial que hoy es el Carrefour Maxi funcione como funciona, ¿no? Totalmente. Y hago un poco de fast forward, me voy al 2017, que ahí una headhunter te contacta y tomas una decisión que muchos calificarían de arriesgada. Recién decías animarse, ¿no? Y usaste el verbo de animarse. Dejar una carrera brillante en Carrefour después de unos 14 años, ¿no? Que estuviste para mudarte a Paraguay, liderar un proyecto de tienda de conveniencia. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿Qué te impulsó a dar ese salto? No, no, no un salto al vacío, obviamente, porque te ibas a uno de los grupos más importantes de Paraguay, pero contanos un poquito de esa decisión. Vos sabés, sí, muchos amigos me dijeron, vos estás loco, Nahuel, pero bueno, porque sí, tal vez estoy loco y tal vez en el liderazgo hay que tener una cuota de locura, ¿no? Lucas es así. Sí, sí, total. Entonces, cuando me llegó esa propuesta eh, y me presentaron el proyecto, decidí escucharlo, hablé con mi jefe en ese momento de Carrefour, que era mi director de ese entonces, y le dije, mira, recibí esto, y la verdad que yo me llevaba muy bien con mi director de ese entonces, sigo hablando, espectacular. Y me dijo, y anda a escucharla, Nahuel, y a ver qué te proponen. Y incluso yo después te ayudo a tomar conclusiones, ¿no? Eh, y me fui a escuchar la propuesta,
al headhunter este que me contactó, y era una startup en Paraguay de unas tiendas de conveniencia que tenían un plan hiper ambicioso. Y en el momento que escuché dije, es la mía, y me enamoré de este tipo de desafíos. Y le hablé con mi director de ese entonces de Carrefour y me dijo, bueno, si te motiva el desafío, qué mejor que irte a un lugar con la edad que tenés a un desafío que además te motive. Y otra vez, con lo mismo que dije al principio, digamos, agarré, pensé, hablé con mi mujer de estos objetivos y pegamos el salto y dijimos, bueno, vamos a vivir la aventura de Paraguay y a tomar este proyecto profesional nuevo de un país que nunca había venido, que no lo conocía eh, y que fue, hoy lo miro de vuelta haciendo un poco de historia, digo, fue otra de mis mejores decisiones porque animarme a eso también me enseñó que este tipo de oportunidades muchas veces sale bien y ha salido bien esta, ¿no? Entonces, tal vez la experiencia esa me enseñó un montón de otras cosas que después adquirí y pasé al grupo Bierzi, pero esa decisión me llevó justamente a entender que los límites los empujas vos, no ninguna otra persona, ¿verdad? Y la misma historia que a mis 18 años cuando me decidí ir a trabajar a un lugar que estaba a 2 horas y media de mi casa y me tenía que tomar 2 colectivos, 2 subte, un tren, la misma historia. Dije, bueno, agarramos la valija, nos vamos a Paraguay, país que no conozco, cultura que no conozco, y agarro este proyecto desde cero y salgo adelante. Y la verdad que nos fue realmente muy bien. Y ya llegando y tratando de conectar todas estas historias que parecen inconexas, pero están muy conectadas, Sí, porque en Grupo Bierzi pasaste gerente de compras a gerente general también, y a director comercial, gerente general del formato Express y ahora director comercial. ¿Cómo conectas todas estas experiencias? ¿Qué hilo conductor crees que tiene desde aquel joven de 21 años negociando con el proveedor de pastas al desarrollo de la experiencia de compra de todo el grupo hoy en día, ¿no? no, y mirá, yo creo que la impronta personal que la educación, mi familia, la universidad, lo que llamale lo que vos quieras, lo que me dio es justamente esta capacidad de decir, me animo, lo analizo 2 minutos y si veo que hay una luz en el fondo del pasillo, en el fondo del camino, voy para adelante. No me quedo mucho tiempo analizando situaciones básicamente que tengan alguna posibilidad de oportunidad en el futuro. Yo creo que soy una persona y le aconsejo a cualquier joven que está atravesando esto que cuando ve alguna luz en el fondo del pasillo de este tipo, se anime a probar, ¿no? Porque, y se anima a probar y poniéndole obviamente el empeño y la fuerza y todo lo que tenga que ponerle y el perfil profesional y absolutamente todo, ¿no? Las cosas no salen solas, pero hay una gran parte que tiene que ver con lo que uno deja y con lo que uno otorga como impronta personal. Y yo creo que eso es muy importante para los negocios, al menos en el rubro en el que me encuentro ya hace casi 22 años, ¿no? Eh, es muy importante tener esta cuota de locura y decir, vamos para adelante, analizamos, si los primeros números dan indicios, vamos para adelante, ¿no? El otro día hablaba con un emprendedor muy famoso aquí en Argentina y decía, esta habilidad que acabas de describir muy claramente va a ser la habilidad fundamental en el mundo actual y en el mundo de la inteligencia artificial. Pero te traigo un poquito al hoy, al grupo Bierzi, a tu rol, para preguntarte cuáles son los principales desafíos comerciales que tienen hoy y cómo los están afrontando. Sí, bueno, sin duda alguna estamos en una etapa donde la tecnología está involucrada en el negocio de una manera muy profunda y sin duda alguna tenemos que adaptar muchas cosas de nuestro negocio a las nuevas tecnologías, que lo estamos haciendo. Vos recién pasaste por encima, o como se llama también tu espacio, Bitbots y Bolsa. Estamos en este momento trabajando en grandes desarrollos de inteligencia artificial para adaptar nuestro negocio a determinadas soluciones que nos permitan ganar eficiencia, productividad, velocidad de análisis y un montón de otras tantas cosas. Y yo creo que esa es una de las claves en nuestro negocio. Estamos ya aplicando inteligencia artificial a todo lo que es la dotación de nuestra línea de caja, que nos está yendo muy bien. Vos viste que eso tiene rangos horarios en nuestro negocio, donde hay más flujo de gente o menos flujo de gente.
y con inteligencia artificial lo estamos logrando muy bien y estamos teniendo excelentes resultados. Y ahora estamos llevando eso a otras áreas del negocio para poder aprovechar al máximo esta herramienta que, claro, hace 5 años atrás, sin ir mucho más lejos, no existía, con lo cual es relativamente muy nueva y tenemos que adaptarnos a una velocidad que tal vez no estábamos acostumbrados los que hacíamos este tipo de negocios tan tradicionales, ¿no? Y por otro lado, es entender mucho más al consumidor. Recientemente, o te diría que a lo largo del último año y medio, dos, estamos poniendo mucho más recursos, podría decir el triple, el cuádruple, en entender al consumidor que está dentro de nuestros locales. Y es clave y nos ha ayudado realmente muchísimo. Es clave eso, es clave interactuar, es clave preguntarles, es clave hablar con ellos. Ahora estoy y te lo cuento ya en modo amistoso, de amistad. Estoy en una ronda donde todos los viernes viene un grupo de clientes a desayunar, a tomar un café conmigo. Le ocupo media hora, no le ocupo mucho más que eso. Pero hablo con ellos, entiendo cuál es el problema, entiendo qué esperan de nuestros supermercados o qué les gustaría tener y después me doy vuelta y ecualizo con el equipo, ¿no? Todo no se puede, probablemente, pero muchas de las cosas que me van tirando los clientes son las que terminamos implementando en el negocio. Está muy buena la iniciativa, felicitaciones, y muy, muy innovadora también, pero por otro lado siempre poniendo en práctica lo que muchos dicen, pero que quizás no ejecutan, que es esto de poner al cliente en el centro, ¿no? Escucharlos y dedicarle un espacio para eso. Y eso también complementarlo con escucharlos, pero más analizando el ticket, ¿no? Porque también los clientes nos hablan con sus compras o sus no compras. Así que sí, totalmente alineado, súper interesante lo que cuentas. Vos sabés que hay una gran parte, coincido 100% contigo, y eso que vos decís de analizar lo que el cliente dice con el ticket, lo estamos haciendo o intentando hacer con herramientas de inteligencia artificial. Pero evaluamos que es súper importante sentarse con el cliente porque hay toda una parte de nuestro negocio que es atención al cliente. Claro, Nosotros tenemos mostradores de panadería, mostradores de sí, carnicería, sí, mostradores de fiambres y embutidos, mostradores de confitería. Entonces, y ahí es persona a persona, ¿viste? No es que hay una máquina que te atiende. Entonces, es clave eso para nosotros. total, total. Y el retail, yo ya hace más de 25 años también que estoy y es complejo porque son una multiplicidad de variables. El ticket te responde algunas preguntas, las personas te responden otras, pero también, ¿no? Uno puede decir, vendí más, vendí menos, ¿por qué? Por clima, factores externos, el precio, la exhibición, el surtido, la promoción, me atendieron bien, me atendieron mal, me abastecieron bien, me abastecieron mal, en fin. Y eso para Absolutamente. miles de productos en cientos de sucursales distintas, termina siendo un problema complejo que bueno, la tecnología en algunas partes ayuda, pero bueno, este contacto directo con los consumidores, con los clientes es clave también. Absolutamente, absolutamente. Em, Te llevo a hacer un comparativo, ¿no? Porque trabajaste muchos años en Carrefour, una empresa multinacional de origen francés, pero que está presente en muchos países. em, y Grupo Bierzi, una empresa muy, muy importante, una de las más grandes del Paraguay, pero con gestión familiar, digamos. ¿Qué diferencias ves entre una y otra? Contanos un poquito, porque tuviste experiencia ya de muchos años en ambas, ¿no? Sí, tal vez una de las principales diferencias es la velocidad en la toma de decisiones. Que vos sabés, como acabas de decir, hace 25 años que estás en este negocio, la velocidad en la toma de decisiones es absolutamente clave en este negocio. Por un lado, las compañías multinacionales, que puede ser Carrefour, puede ser cualquier otra multinacional, vos sabés que tenés una estructura piramidal muy grande y que las aprobaciones de las cosas que uno quiere hacer llevan mucho tiempo, muchas presentaciones, muchas reuniones, muchas justificaciones. Por el lado de empresas familiares, como lo es el Grupo Bierzi, que además es una familia espectacular, tanto don Antonio Bierzi como los hijos, gente espectacular. Em, es mucho más ágil porque estás a un teléfono de distancia de los dueños de la compañía, o a un mail de distancia, o a un café de distancia, donde le podés contar los planes rápidamente y en esa mesa, en ese momento, salió la decisión, ¿verdad? Se autorizó, no se autorizó, se discutió o se decidió ir a un, no sé, a un análisis o a un especialista, pero no mucho más que eso.
¿verdad? Entonces, creo que la principal diferencia entre ambos formatos de compañía es la velocidad en la toma de decisiones. La principal. Bueno, y ahora te saco un poquito del hoy, nos subimos al DeLorean del Volver al Futuro y nos atrevemos a pensar un poquito el mañana, que el mañana está a la vuelta de la esquina, ¿no? Con todo lo que uno está viendo de inteligencia artificial. Pero ¿cómo ves evolucionando el sector de retail en Paraguay en los próximos 3 a 5 años? Y también qué rol pensás que va a tener la inteligencia artificial en esa visión de futuro. Excelente pregunta. Mira, te comento a vos y a los oyentes también de tu espacio. Paraguay tal vez en cuestiones de estructura de mercado está un poco demorado de la región, excepto Bolivia, porque tiene una estructura entre canal moderno y canal tradicional todavía bastante a favor del mercado tradicional, ¿no? Donde pesa alrededor del 70% el tradicional y 30% el moderno, con lo cual lo que me imagino primero en los próximos 5 años es un moderno tomando espacio sobre el mercado tradicional, con todavía mucho espacio para desarrollos de distintos formatos de supermercado, ¿no? El supermercado clásico, el cash and carry, la conveniencia y hasta, ¿por qué no?, un hard discount en el futuro, ¿no? Estamos hablando de países latinoamericanos donde los ingresos son los que son, con lo cual un hard discount también podría ser completamente permeable a este tipo de economías. Con lo cual, lo primero que me imagino es eso, un mercado moderno tomando espacio de un mercado tradicional, donde, por supuesto, la distribución y los flujos de logística son claves en mercados como estos, que todavía necesitan muchos desarrollos, desde el supply, desde espacios de depósito, desde tecnologías para depósito, que ahora nosotros estamos incorporando Sorter en un nuevo depósito que estamos terminando de construir, con lo cual creo que va por ahí todos los elementos que van a venir en el mercado en los próximos 5 años. Y ahora, ¿cómo va a interactuar, que es otra parte de tu pregunta, la inteligencia artificial en nuestro negocio? Creo que va a seguir creciendo su rol. Yo verdaderamente pienso, bajo la experiencia que ya estamos viviendo, que la inteligencia artificial nos va a ayudar a ganar eficiencias en muchos procesos que son de back office, de administración, de finanzas, de supply chain, de promociones y análisis de motor de promociones, de pricing, de mucho de ese tipo de actividades. Lo que no va a quedar por fuera, o lo que mejor dicho va a quedar por fuera, es lo que te mencionaba antes, la atención al cliente, que es humano a humano. Si bien nosotros ya tenemos self-checkout en la mayoría de nuestras tiendas Super 6, en el modelo stock todavía no, y en el Deli Market por supuesto que sí, pero la gente sigue queriendo las cajas y sigue queriendo hablar con la cajera, con lo cual, ¿qué me imagino? Sí, vamos a avanzar un poco más sobre procesos, tal vez con otros modelos de medio de pago, viste que ahora está de moda lo que es reconocimiento facial o algunas otras cosas que también tienen conectada inteligencia artificial, eh, pero mucho más lo veo trabajando sobre procesos del back office o de la oficina central, haciendo análisis, ayudándonos en la toma de decisiones. Por ese lado donde yo lo veo en los próximos 5 años. Interesante, y comparto la visión y que va a ser difícil. Algunos dicen, digamos, no imposible y no tan lejano del reemplazo del ser humano en el salón de ventas, pero comparto lo que decías. Y ya, digamos, para un poco ir cerrando, te quería hacer dos preguntas más personales y de liderazgo. Una, tu historia comienza con un modelo a seguir, ¿no? Tu tío. Y bueno, y tuviste, me imagino, además de tu tío, y mencionabas otros referentes, el directivo francés que te llevó a abrir el primer negocio mayorista, has tenido referentes claves a lo largo de tu carrera. ¿Cómo ejerces tú ese rol de mentor y qué legado te gustaría dejar en las personas que trabajan contigo? Sí, tuve algunos otros también, ¿no? Obviamente mis padres, por supuesto, no, son los quienes me educaron y quienes me dieron los valores que tengo, porque gran parte son los valores de todo esto. Por supuesto, ¿no? Yo vi en mis padres la cultura de trabajo desde muy chico, con lo cual no puedo dejarlos de mencionar, digamos. Pero mi rol como líder en este entonces y hace ya varios años, yo históricamente y muchas personas que han trabajado en mi equipo lo han ponderado y es algo que me gusta además. A mí me encanta enseñarle a la gente, me encanta sentarme, me encanta explicar, conversar, debatir, escuchar sus ideas.
es algo que siempre pondré como una actividad clave de liderazgo. Me encanta y siempre valido con los equipos, siempre, absolutamente siempre. No quiero ser el que tenga la razón, siempre valido e invito a los equipos a discutir y a poner sus opiniones arriba en la mesa para poder encontrar una versión mejorada. Obviamente nadie es dueño de la verdad, hay que debatirlo y creo que es una herramienta de liderazgo absolutamente necesaria en este presente con las nuevas generaciones de los jóvenes, ¿no? Es absolutamente necesario. Hay que dar el espacio a que los equipos opinen, pongan sus ideas y tener una idea central entre todos, que todos validemos para después ir a buscar. Y la última, para esa persona de 18 años que hoy está empezando, ¿no? Y quizás con un largo viaje o en un puesto no tan glamoroso como el que vos contabas en tu camino a Avellaneda y despertándote temprano, pero que tengan esa misma chispa de ambición que vos tuviste y que seguís teniendo. ¿Cuál sería el consejo fundamental que Nahuel Pianarosa les daría hoy? Yo creo que lo primero es que confíen en el gut feeling, digamos, ¿no? Como dicen los americanos, que confíen en los que le dice su estómago, confíen en ese instinto que hay que muchas personas no le dan importancia, pero hay algo que te lleva para ese lado. Hay algo en uno mismo que frente a una decisión sabe de antemano que si está bien o está mal. Hay que confiar en eso. Eso no quita que no lo valides, por supuesto, o eso te vuelve más inteligente, pero hay que confiar cuando uno siente que el camino es para tal lado. Hay que confiar y animarse. Hay que animarse. No hay nada absolutamente malo que pueda pasar en el camino. Tenemos todo el tiempo para reconvertirlo, tenemos todo el tiempo para corregir los errores, con lo cual creo que eso es, para mí, lo más importante para decirle a una persona que está en esa misma situación, independientemente de la edad, al momento de tomar una decisión. Hay que confiar en el camino, en las decisiones que uno toma, y una vez que toma la decisión, hay que meterle firme, con convicción y con mucho foco en lo que está haciendo. Sin temor a equivocarse, ¿no? Sin temor, Animarse exacto, sin temor a equivocarse. sin miedo al éxito, como dicen. Nahuel, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer conversar contigo. Espero que lo hayas disfrutado y nos estaremos viendo por Buenos Aires o por Asunción. Cuando quieras, Lucas, la verdad que para mí fue un placer también y te agradezco mucho el espacio. Me encantó hablar con vos, me encantó este espacio, me encantó charlar y qué bueno que hayas compartido muchas de estas mismas historias que yo estoy trasladando acá a tus oyentes. Así es. Así que, y a quienes nos escuchan, nos encontramos en el próximo episodio de Bits, Bots y Bolsas. Un abrazo, Nahuel. Un placer. Un abrazo. Muchas gracias por escucharnos en Bits, Bots y Bolsas. Esperamos que estas ideas impulsen tu visión para el retail del futuro. Te esperamos en el próximo episodio.